Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctora, queda en el uso de la palabra. Correcto, buenas noches, doctores. Hoy es un día importante, también conmemorativo, el Día del Trabajo, y nos sumamos a esa ir en contra de la corriente. Hoy, en vez de estar descansando, ustedes de su lado capacitándose y yo también aportando mi granito de arena en este diplomado. Bien, hoy vamos a hablar acerca de los roles específicos y la elaboración de informes y qué tan trascendentes son para el otorgamiento de una medida de protección. Tenemos que tomar en cuenta que el Centro de Emergencia Mujer, como parte del programa Aurora, ha venido realizando diversas convocatorias con la finalidad de captar profesionales que puedan realizar estas labores a partir de abordajes interdisciplinarios. Es decir, el Centro de Emergencia Mujer no solamente está conformado por profesionales del derecho, sino que dentro de su propia finalidad, que es dar esta atención antes, durante y después, conlleva justamente a que se recluten profesionales específicamente en la línea o de carrera, como por ejemplo psicólogos, importantísima la presencia de los psicólogos, así como los asistentes sociales, también médicos en algunos casos de algunos equipos en los que existe tal vez mayor apertura, y también profesionales de las ciencias sociales como tal, ¿correcto? Humanísticas y sociales. Así que este fortalecimiento de los equipos multidisciplinarios va a conllevar efectivamente a que se puedan realizar informes. Informes que dentro del propio protocolo del Centro de Emergencia Mujer, del Programa Nacional Aurora, son importantes según las etapas en las que van realizando estos seguimientos a las víctimas de violencia, ya sea antes de la denuncia, durante la denuncia o posterior a la denuncia, ¿correcto? Con la finalidad de que esta víctima se sienta acompañada en todas las etapas. Recordemos que salir del ciclo de violencia no solamente es una decisión, sino que también involucra mantenerse firme en esa decisión con un acompañamiento, no solo legal, sino sobre todo un acompañamiento en la parte humanística, en la parte social, en la parte psicológica. Ese es el mayor porcentaje, digámoslo así, de aseguramiento de que la víctima no va a retornar al ciclo de violencia, ¿correcto? Eso es lo más importante. Y es por eso que se fortalece justamente a partir de estas capacitaciones que estamos dando ahora, la participación y la identificación en las estructuras de esos informes. A veces tal vez por la capacidad o por la cantidad de número de casos que se registran y que los centros de emergencia mujer en algunas zonas donde se registran altos niveles de violencia y alto número de casos o un número de incidencia elevado, conlleva a que tal vez estos informes no sean elaborados de la manera que se espera o según marca su protocolo. O también podría ser por el hecho del tiempo. Recordemos que el tiempo para poder emitir una medida de protección es un tiempo bastante corto. Estamos hablando de 24 horas en algunos casos para dictar una medida de protección, pero que conlleva que también, si bien es cierto, no hay un plazo anterior de que el CEN conocido el caso tenga que inmediatamente remitirlo al juzgado o a la comisaría. Sin embargo, si se supone que es una situación urgente, tendríamos que también trabajar contra el tiempo respecto a los profesionales en este caso que conforman los equipos multidisciplinarios. Así que es una tarea bastante difícil ir todos a la rapidez y a la solidez de los informes, porque luego en audiencia estos informes incluso no, no resultan ser tan sustanciales. Por ejemplo, el tema de las visitas sociales, importante que se pueda identificar cuando hay niño, niña, adolescente, los espacios en los que habitan, si es que son espacios adecuados o no, y el poder acudir a los domicilios, sobre todo cuando estamos en zonas de difícil acceso para un profesional, poder acudir con las distancias que acarrea movilizarse, sobre todo los asistentes sociales, ir hasta las zonas específicas con niveles altos de riesgo en las que podrían incluso poner en riesgo su integridad. Claro, si tenemos dentro de esa casa conviviendo un hombre que ya tiene antecedentes de hechos de violencia o que los hechos que la víctima narra ante el Centro de Emergencia Mujer resultan ser hechos que podrían poner incluso en peligro la vida de la persona o el profesional que acude a realizar un informe. Entonces, todas esas situaciones o limitaciones o barreras van a conllevar a que nuestros informes tal vez no sean lo más sólidos posibles.
no en el tiempo y tampoco en la calidad en algunos casos. Sin embargo, en la mayoría de casos, a partir de las normativas vigentes que han ido cambiando, recuerden que en el tiempo de pandemia teníamos otras reglas de juego en la que casi no se le daba mucha fuerza a estos informes porque en el ámbito de protección se emitían las medidas prácticamente con la denuncia y con un nivel de coherencia que se encuentra en los hechos a nivel de actuados policiales. Sin embargo, ya a partir de la modificatoria con la 31715, la exigencia de audiencia hace justamente para los jueces que, o para la parte judicial, sea tan importante requerir estos informes. La participación ahora, a partir de las nuevas reglas, en las que ya no es suficiente la declaración, en la que ya no resulta suficiente actuados policiales, sino que también necesitamos actuación en audiencia, los informes, informes de social, informe psicológico o los informes multidisciplinarios son vitales, son importantes. Y usted dirá, doctora, pero si la ley no me dice que resulta obligatorio tenerlo, claro, no es obligatorio tenerlo, pero ¿cómo justificas una decisión si un profesional que ha acudido, que tiene conocimiento, sobre todo en los casos en los que han sido acogidos por el CEN o que han sido noticiados de manera directa por el CEN, no se ha realizado ese procedimiento? Así que vamos ahora a compartir algunas diapositivas. Yo quería darles esta primera introducción para que más o menos sepan cuál es la dinámica que vamos a utilizar y también vamos a compartir el protocolo, ¿correcto? En el protocolo que tiene ya aprobado el Centro de Emergencia Mujer respecto a qué situaciones se van a evaluar y los tratos diferenciados que se dan respecto a las fichas de atención para niños y adolescentes, para mujeres víctimas dentro de una relación de pareja, para adultos mayores, ancianos, adultos mayores que se encuentran también en una situación de violencia. Entonces vamos a ver ese trato diferenciado que se realiza también a partir de las fichas de atención del CEN y que también se realiza como una situación diferenciada a nivel de comisaría. Cuando se llena la ficha de valoración de riesgo, hay fichas de valoración de riesgo diferenciadas también para estos grupos vulnerables, ¿correcto? Bien, ya estamos un poquito más conectados, estamos iniciando ya esta sesión programada respecto al rol de los equipos multidisciplinarios dentro del Programa Nacional Aurora. Pero vamos a empezar un poquito a recordar, porque hay algunos siempre que se conectan no han llevado la continuidad del diplomado, así que es importante más o menos darle un marco rápido a esto, pero importante, ¿ya? Bien, el Programa Nacional Aurora surge a partir de la dación del Decreto Supremo 018-2019. No significa que antes de ello no existían programas afines, sino que a partir del año 2019 se trata de encaminarlo con la línea de la política pública de violencia de género o contra la violencia de género. Entonces, es por eso que es importante esta adecuación que se hace con el Decreto Supremo 018-2019. Bien, que justamente modifica el que ya venía en marcha, que era la del año 2001. Ese programa nacional va a abarcar una línea de tiempo respecto al comportamiento de la víctima. Incluso va a abordar desde antes del momento de la denuncia. Es decir, va a ir por el espacio de la prevención, igual como lo señala el texto único ordenado, prevención y erradicación. Entonces, va a abarcar desde la prevención hasta la erradicación. Y si hablamos de erradicación, no solamente el trabajo es con víctimas, sino que si hablamos de erradicación, ahí existe un programa dentro del Programa Nacional Aurora, que es un programa reeducativo para denunciados o agresores. Es decir, si vamos a abarcar prevención y erradicación, vamos a trabajar tanto con víctimas, así como agresores. Cuando hablo de agresores, vamos a tener claro que solo estamos hablando de personas que están sentenciadas como agresores a nivel penal. En mi ámbito de protección tendré siempre denunciados, no se olviden. Nosotros en el ámbito de protección, incluso usted a su patrocinado, cuando va a defenderlo, en audiencia le puede corregir a la juez, decirle, doctora, no se refiere a mi patrocinado como agresor porque usted es juez de familia, usted no hay una sentencia en la que le haya dicho a mi patrocinado que él es agresor como tal. Él es el presunto agresor dentro del espacio de protección y quedará siendo presunto agresor incluso cuando dicte yo la medida. Dicto la medida a favor de la señorita Tania Bocanegra, en contra del señor tal XX, pero aún así, pese a que yo dicto la medida, él seguirá siendo denunciado. No perderá su principio de inocencia en mi ámbito de protección.
En el ámbito de sanción, cuando un juez penal dicte una sentencia condenatoria y señale que él es un agresor como tal, ahí sí podrá tener esa nomenclatura y entrará un programa diferenciado también para personas que son consideradas agresores. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro que el Programa Nacional Aurora surge justamente a partir del trabajo que viene realizando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y desarrolla varias intervenciones para prevenir, que va desde la prevención, la violencia y sobre todo para brindar un servicio. Y ese servicio que va a brindar el Programa Nacional Aurora, obviamente totalmente gratuito, va a ser un servicio primero de atención, es decir, no es un servicio de denuncia, señores, sino es un servicio de atención. ¿Y por qué lo quiero diferenciar? Es que no se va a realizar el proceso de denuncia dentro del CEN. El CEN lo que va a hacer es viabilizar la denuncia, ya sea a la comisaría, al Poder Judicial de manera directa, o al Ministerio Público, que son los canales directos para poder denunciar. Pero sí va a generar un canal de atención para recepcionar y noticiarse de un hecho que considera a la víctima es violencia y a partir de ello le va a empezar a dar todo un tratamiento a partir de la primera atención. Justamente esa atención no va a ser una atención discriminatoria, es decir, va a decir solamente voy a atender mujeres, no voy a atender hombres, no, también podría claramente un adulto mayor denunciar que sus hijos están agrediéndolos o están siendo víctimas de hechos de violencia, claro que sí. Podría también un hombre acudir diciendo de que su pareja, novia, conviviente, está generando violencia psicológica en contra de él o amenaza de muerte en contra de él, claro que sí, puede darse este tipo de atención. No es una atención que excluye o que realiza diferenciaciones por razón de sexo, edad, nacionalidad, entre otros componentes, como por ejemplo, solo mujeres peruanas tendrán el servicio gratuito del Centro de Emergencia Mujer, no, también una mujer venezolana, también una mujer colombiana, o un hombre en el caso que considere, es decir, no tiene que haber distinción respecto al sexo, a la edad o a la nacionalidad. En el caso de menores de edad, es importante también, recuerden que la ley 30364 establece que cuando son menores de edad no necesariamente tienen que venir acompañados de un adulto o que tienen que la denuncia realizarlo el representante como tal. La denuncia para menores de edad puede hacerlo con esta facultad de que incluso siendo niño, en su condición de niño podría ir directamente a la comisaría, podría ir directamente al Poder Judicial, podría ir directamente. Es una potestad que se le da a este niño para poder denunciar un hecho que considere él violencia. Por eso es que el trabajo que realiza el Programa Nacional Aurora dentro de los centros educativos, dentro del espacio de prevención, ¿por qué acudimos a esa población importante que es la población escolar dentro de los centros educativos? Es llevar el mensaje a los estudiantes, incluso en un rango de edad, son menores de edad todavía, para que ellos puedan, conozcan sus instituciones, conozcan dónde queda la comisaría, conozcan dónde queda el centro de emergencia mujer, dónde queda la policía, dónde queda la fiscalía, con la finalidad de que si ellos consideran han sido afectados en su integridad física, psicológica, sexual, puedan denunciar de manera directa, sin miedo, sin necesidad de contarle a alguien más y recién acudir. Porque el procedimiento de demora de contarle primero al profesor, de contarle luego al director, y el director entre que convoca al otro alumno, convoca al padre, esto ha conllevado muchas veces a la demora y dilación innecesaria de anoticiamiento de hechos de violencia. Correcto que lo vamos a ver en un caso más adelante. Muy bien. Asimismo, también el Centro de Emergencia Mujer no solamente te va a dar un servicio de atención dentro del marco de acompañamiento de denuncia, sino también te va a brindar un servicio adicional especializado. Por ejemplo, inmediatamente desde que se registre un caso en el Centro de Emergencia Mujer, tendría que a partir de ello eh, darse este apoyo de los equipos multidisciplinarios que son también gratuitos y que, por ejemplo, el hecho del acompañamiento con equipos con psicólogos especializados en el tema, ¿no? De acuerdo a lo que realmente se requiere en esta víctima. Muy bien. Justamente dentro de los servicios que les había indicado que brinda el Centro de Emergencia Mujer, cuando les había señalado que hay servicios que trabajan específicamente con personas denunciadas o con personas agresoras como tal en el ámbito de sanción, eh, estaríamos en el caso de los centros de atención institucional, los CAI, ¿no? Que no están muy potenciados, a decir verdad, ¿no? No están
muy potenciados, debería hacerse un trabajo mucho mayor. Igual los espacios de supervisión que realizamos desde el juzgado para establecer si es que el denunciado acude a la terapia o no, o acude al centro de salud mental, o está realizando la terapia, es una situación complicada de hacer el correcto monitoreo. Hacer el correcto monitoreo resulta una tarea difícil ante la cantidad de casos que tenemos. Pero existen algunas situaciones o posibilidades que permitan justamente que cumplan con acudir a terapia. La asistencia económica también, que es brindada, esta asistencia económica para las víctimas de feminicidios, pero es para los hijos o víctimas indirectas, se les puede establecer, que reciben una compensación económica justamente porque se quedan huérfanos en razón de ser víctimas, que sus madres han sido víctimas de feminicidio como tal. Esto también, este estipendio económico que brinda el ministerio, debería generarse no tantas barreras burocráticas para poder acceder a ello y el profesional del CEN tendría que hacer un trabajo mucho más rápido para poder asignarles esa asignación que resulta vital justamente para estos niños que quedan al cuidado de la abuela, de la tía materna o de cualquier otro integrante del grupo familiar. Asimismo, se brinda otro servicio que es la estrategia rural, que va a facilitar el acceso a la justicia específicamente en zonas rurales. Es decir, el Centro de Emergencia Mujer tendría que acudir hasta esos espacios, o los profesionales, perdón, podrían acudir también hasta estas zonas para poder recepcionar estos hechos de violencia y poder tramitar estos casos. El Programa Nacional Aurora también tiene, por ejemplo, habilitado lo que es la línea 100 o el chat 100, que están sirviendo bastante, sobre todo en el tiempo del COVID. Funcionó bastante por el hecho de que no había movilidad o no había la posibilidad de tránsito, y esas limitaciones conllevaron a que pueda utilizarse esta línea como tal. El servicio de atención urgente, los SAUS, cuando estamos hablando de riesgo moderado, cuando estamos hablando de riesgo severo, y la famosa creación de los hogares o refugios temporales. ¿Por qué he dicho famoso un poco el término? Es porque con el Decreto Supremo el 006-2023 se empezó a establecer nuevos presupuestos a partir de los gobiernos regionales y las municipalidades para implementación de albergues. Entonces, si por ahí usted trabaja en el gobierno regional, trabaja en alguna municipalidad, podría claramente apoyar dentro de este espacio para la construcción o para la implementación de los albergues temporales que son dirigidos justamente para beneficio de víctimas de violencia. Ahora, recordar siempre que para el tema de la aceptación del refugio temporal se tiene necesariamente que consultar a la víctima si es que desea insertarse en un refugio temporal. Si la víctima no considera que debe insertarse en un refugio temporal, no hay forma de obligarla. ¿Correcto? Es decir, el juez en esta medida no tiene forma de decirle para que no regrese con el denunciado. Imaginemos usted un ciclo de violencia, una situación muy difícil. Yo no le puedo decir, no puedes salir del refugio, vas a insertarte en un hogar temporal y punto. No hay forma. Siempre esto es con aceptación de la víctima. Correcto. Justamente dentro del espacio de prevención y promoción, se generan algunas estrategias que ponen en conocimiento justamente el Centro de Emergencia Mujer a partir de servicios públicos especializados, interdisciplinarios y gratuitos, que van a tratar de atender a la víctima de manera integral y también preocuparse por su recuperación. Recuerden ustedes que el tema de la recuperación es bastante importante en el trabajo que realiza el CEN, por eso el monitoreo es constante. Ahora, yo siempre les he dado este plus a ustedes con el tema de la línea de tiempo. Le he actualizado ya esta línea porque es importante que ustedes, cuando quieran buscar normatividad referente a lo que es violencia contra la mujer integrante del grupo familiar, ya sea que ustedes van a participar en audiencia como parte del Centro de Emergencia Mujer o como abogados litigantes, tienen que tener en cuenta que las dos últimas modificatorias que se han dado es la ley 31715, que ahora tiene que ir de la mano con ustedes porque tiene nuevas consideraciones respecto a por ejemplo, al tipo de medida que debo emitir y qué es lo que se requiere de manera previa, así como la reglamentación de esta ley 31715 que ya se ha dado
en septiembre del año 2023, el año pasado, con el Decreto Supremo 009-2023. Entonces, esta línea de tiempo les va a ser de mucha ayuda. Cuando les había señalado que efectivamente el Centro de Emergencia Mujer utiliza algunos enfoques diferenciados para poder abordar un caso específico o de tratamiento, dentro de los enfoques que más debe ser utilizado y que está relacionado con la creación de equipos multidisciplinarios es el enfoque de integralidad. Es decir, es mirar la realidad reconociendo la característica biopsicosocial de este ser humano que se considera ser víctima. Es decir, no solamente le voy a dar una atención física respecto a algunas agresiones que habría sufrido con la atención médica, porque hay médicos también que forman parte del C, sino también el psiquis, que es lo más importante, y también en la conducta social de la víctima. Todo eso se va a tener que analizar para poder darle una correcta atención. Y sobre todo analizar de que esta víctima puede surgir a partir de un antecedente, es decir, puede ser que ella haya sido víctima de violencia en su niñez o en otra etapa de su vida. O también que en el contexto económico, socioeconómico en el que ella se desarrolla, es un contexto que no es el más beneficioso para ella y que le obliga o le intenta o hace que ella pueda estar sometida a una situación de violencia. Entonces, parte de identificar que los hechos de violencia pueden ser a múltiples causas, no necesariamente a una relación de pareja en la que el enamoramiento ha conllevado a que una víctima quiera someterse, sino que puede haber antecedentes dentro de esta víctima que contribuyen justamente a que siga dentro del ciclo de violencia. Bien, entonces, estos enfoques que ya lo hemos mencionado en algunas clases, el enfoque intercultural también, porque esta víctima puede ser que el tipo de cultura en la que ella ha crecido considera que está normalizado asumir un rol subordinado en una relación de pareja, o que las labores domésticas tendrían que ser realizadas solamente por la víctima respecto al contexto cultural en el que ha sido criada, tanto ella como su pareja. Ahora, el enfoque de riesgo es un enfoque que todos los profesionales del Centro de Emergencia Mujer tienen que tener claro, indistintamente si es el abogado, el psicólogo o el asistente social, el médico o entre otros profesionales. ¿Por qué el enfoque de riesgo es tan importante? Señores, nosotros hemos tenido un caso reciente en el que el riesgo a nivel de ficha de valoración era un riesgo leve. Solamente nos había indicado que la víctima en su denuncia nos había indicado en su denuncia un riesgo leve porque indicó que el denunciado le había dicho que la comida no era de su gusto y le había lanzado y le, dicho, y le había gritado y le había lanzado la comida en el rostro. Entonces, ella denuncia eso y eso inició con un riesgo leve. Pero miren cómo este riesgo leve puede verse incrementado si es que no hay un monitoreo cuando ya surge un nivel de violencia dentro de una convivencia o de una relación. Y si esto ha pasado por el Centro de Emergencia Mujer, el Centro de Emergencia Mujer a partir de su psicólogo, sociólogo o asistente social tiene que hacer el monitoreo constante. Señores, ¿qué creen? En este caso que empezó con un riesgo leve terminó con un feminicidio o un supuesto feminicidio por un supuesto envenenamiento. Entonces, relacionado sí, pero cómo ir viendo cómo este riesgo leve podía irse incrementando, cómo prever si es que no hay un acompañamiento de la víctima. El acompañamiento de la víctima tiene que hacerlo directamente el Centro de Emergencia Mujer en esta supervisión constante del profesional, porque el nivel de riesgo no se va a quedar estático. Si se inicia con un nivel de riesgo leve, este nivel de riesgo, la tendencia dentro de un ciclo de violencia es a incrementarse, no a retroceder. El tema del retroceso se puede lograr con terapia, se puede lograr con algunas otras pautas de conducta, control de impulsos, entre otros, pero la tendencia es a ser incrementada. Entonces, el rol importantísimo del psicólogo y del asistente social en el monitoreo constante de la víctima, porque esos riesgos, por algo tan sencillo como usted dice, hey, no le gustó la comida y le lanzó el plato, aparentemente sencillo, ¿cómo podía haberse incrementado en esa naturaleza? Y tal vez la víctima nunca más volvió a denunciar otros hechos que dentro del riesgo leve hasta el riesgo severo habrían podido existir, pero nunca se denunciaron. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir a ustedes ahora, que uno de los enfoques más importantes es justamente el enfoque de riesgo, ¿correcto?
Muy bien. Vamos a desactivar acá algunos videitos porque me están desconcentrando. A ver, creo que todos están con video, ¿o no? A ver, los veo. Ya, muy bien, ahora sí estamos bien. Correcto. Entonces, el enfoque de riesgo les va a ser bastante útil, ¿correcto? Bastante. Bien. Ahora, cuando hablamos de enfoques de atención, hay enfoques también importantes que usted tiene que tomar en cuenta dentro del Programa Nacional Aurora. Por ejemplo, y estos enfoques no solamente es para Aurora, esos enfoques también es a nivel judicial. Yo, por ejemplo, manejo esos enfoques para dictar mis medidas de protección, que el concepto en realidad es casi el mismo. Uno de los enfoques importantes es el enfoque generacional, ¿correcto? Enfoque generacional en el que usted va a tomar en cuenta cuál es el contexto actual de la víctima en relación a su edad. ¿Qué pasa si tenemos un caso de un adolescente? Imaginemos un adolescente de 16 años, ¿ya? Mujer, condición de vulnerabilidad. Adolescente, grupo etario, vulnerabilidad. Gestación, imaginemos que está embarazada, ¿ya? Vulnerabilidad, gestación, mujer, listo. Edad, correcto. Ella, ya que ha quedado embarazada, está siendo golpeada por sus padres, porque indica que ella no quiere decir quién es el padre de sus hijos, y sus padres le están obligando a hacer labores mucho mayores a las labores habituales, que incluso están poniendo en riesgo su gestación. Entonces, dentro de un ciclo de violencia, de un entorno familiar no seguro por parte de sus padres, ¿correcto? Entonces, puedo analizar este enfoque generacional respecto a la violencia que está recepcionando esta adolescente. Primero por su grupo etario, en el que debería asegurársele un espacio libre de violencia, igual sigue siendo considerado un niño menor de 18 años dentro del marco internacional. Dentro de nuestro marco nacional ya podría ser considerado como adolescente, ¿correcto? Pero no hay diferenciación en el marco internacional. Entonces, conlleva que le demos un espacio de protección mucho mayor, y que analicemos su contexto dentro del ciclo de violencia, porque si ella acude, por ejemplo, el padre de su hijo, también podría ser sometida a espacios de violencia. Violencia por parte de los padres, violencia por parte de la pareja, violencia en los antecedentes que ella ha tenido y el estado actual en que se encuentra. Es decir, su ciclo de violencia en relación a su edad podría generarnos una proyección de que esta víctima de violencia va a incurrir en nuevos ciclos de violencia, y que incluso puede afectar a los dependientes de ella, es decir, a su hijo, por ejemplo, en el momento en el que nazca, ¿correcto? Igual en el enfoque generacional respecto al grupo etario adulto o adulto mayor. ¿Qué pasa si tengo una señora o un señor de 85 años que está siendo golpeado o vejado por sus hijos, que están tratándolo de sacar de la casa en la que él vive, están ingresando a personas a tomar bebidas alcohólicas, a realizar ruidos por encima de los parámetros normales permitidos, ejercen prostitución dentro de la casa, entre otras situaciones que los niños, que los adultos mayores consideran perturbar su espacio de tranquilidad respecto de sus hijos. Entonces, según su enfoque generacional, es decir, identificando el grupo etario en el que se encuentran, identifico primero, a ver, puede ser que sea mujer, 85 años, grupo etario, vulnerable. Hay una política nacional para proteger a los adultos mayores en el que se les asegure un espacio libre de violencia. Por ende, podría eh, existir una puesta en peligro respecto de su integridad, ¿correcto? Dentro de un ciclo de violencia en el que estaría siendo afectada por sus hijos, integrantes del grupo familiar, relación madre e hijo, correcto. Tal vez identificamos que la señora tendría alguna condición médica en contra, como por ejemplo alguna diabetes, alguna discapacidad, algún problema de salud ya propio de su edad, entre otros. Entonces, nivel de vulnerabilidad se incrementa. Usted tiene que relacionar el enfoque generacional justamente con el grupo etario. Si vas a hablar de niños, de la misma manera, si vas a hablar de adulto, si vas a hablar de adulto mayor, vas a tener un nivel de conexión entre el contexto en el que actualmente se encuentran y la
protección que se le debería dar según el grupo etario en el que se encuentra. Ahora, si tú identificas más de una situación de vulnerabilidad, como por ejemplo en el caso que les di del adolescente, que era mujer, madre, grupo etario niña o adolescente, ciclo de violencia, imaginemos que es de una lengua originaria diferente, que es de una comunidad nativa, entre otros, y si tú vas a identificar varios componentes de vulnerabilidad y los quieres interseccionar, justamente vas a utilizar este enfoque. El enfoque de interseccionalidad que conlleva a unir más de una condición de vulnerabilidad y poder, a partir de eso, establecer un abordaje de protección integral. Asimismo, el enfoque territorial es importante analizarlo porque tienes que identificar que, por ejemplo, en el caso peruano, según la estadística del INEI, hay zonas específicas en las que los contextos económicos, socioeconómicos son de pobreza y pobreza extrema, que se relaciona con un mayor índice de violencia. Y eso no significa que estemos diciendo que en las zonas de clase media o alta no existe violencia, no, sino que sí está directamente relacionado con el incremento del índice de violencia. Por ejemplo, en el caso peruano, las zonas con más nivel de violencia o índice de violencia se encuentra en este orden: Arequipa, Ayacucho, Puno. Entonces son zonas que incluso dentro del enfoque territorial, si tú recepcionas un caso de esa zona, ya tendrías, a partir de una data estadística, que se registra mucho más nivel de violencia. Es importante considerar la zona territorial en la que se encuentra la víctima actualmente y donde puede estar sometida en un ciclo de violencia. Ahora, el enfoque centrado en la víctima es algo así como establecer, no es que todo le vamos a creer a la víctima, sino que estamos centrados en que la víctima no solamente va a requerir una prohibición por parte del juzgado, sino que también va a requerir tal vez alguna medida cautelar adicional que permita asegurar su subsistencia. ¿Qué pasa si no tiene ningún recurso económico y ha sido abandonada por su pareja y se le puede asignar una asignación anticipada de alimentos o una asignación económica de emergencia para cubrir su subsistencia durante este tiempo del ciclo de violencia? Imaginemos ustedes que esta víctima no tiene arraigo familiar, que ha sido traída tal vez de la zona selva de nuestro país o de la zona sierra de nuestro país hacia la costa en esa migración por temas laborales de la pareja. La pareja la ha sacado de ese espacio seguro en el que ella tenía. Y ahora aquí está sometida, está subordinada, no tiene trabajo, el único ingreso que recibe es lo que le da la pareja, tiene 4 hijos, tiene dependencia económica también y dependientes de ella, que son sus hijos. Entonces, el hecho de que el hombre golpee y yo establezco una prohibición de que él no se vuelva a acercar a ella, va a resultar insuficiente, porque que él no se acerque significa no va a pasar alimentos para los hijos, no va a volver a ver a sus hijos. Entonces la propia víctima puede sentir que lejos de una protección puede ser algo perjudicial para él. Ella dirá, no importa que me golpee, pero que venga y deje para la comida, porque ¿cómo doy de comer a mis 4 hijos? Entonces, dentro de este enfoque centrado en la víctima, lo que se tiene que hacer es identificar cuáles son las necesidades adicionales a las prohibiciones para poder, a partir de las medidas de protección o las medidas cautelares, darle esta protección integral a la víctima. Correcto. Y uno de los enfoques ya para pasar al tema del enfoque interdisciplinario es el enfoque de ciclo de vida. ¿Por qué estamos deteniéndonos en los enfoques? Porque justamente tanto el asistente social como el psicólogo tienen que tomar en consideración esto. Esos enfoques no solamente son para el abogado del Centro de Emergencia Mujer, es también para los psicólogos, también para los médicos, también para los sociólogos, porque justamente el enfoque de ciclo de vida corresponde a que esta mujer que ha sido víctima de violencia en su niñez podría repetir este ciclo de violencia en la adultez o también cuando sea adulta mayor. Es decir, durante todo su desarrollo podría ser propensa a ser víctima de violencia y es lastimosamente lo que vemos a nivel judicial. Esta víctima con un antecedente de violencia que sigue repitiendo y sigue estando dentro de estos ciclos. ¿Qué le es difícil salir de un ciclo de violencia? Y aquí está justamente el equipo y gestión de profesionales del CEN. A partir de lo que les había indicado, que es justamente la violencia es un problema complejo y de multicausal, no es solamente referido a un tema, sino tiene múltiples causas el hecho, así que
Un ratito, por favor. Y justamente este tema bastante complejo requiere que trabaje de la mano con ellos un equipo multidisciplinario, ¿correcto? Este equipo multidisciplinario o interdisciplinario está conformado por psicólogos, por trabajadores sociales, por abogados, médicos también en algunos casos. Y la finalidad justamente de estos equipos es responder de manera integral a las necesidades del público usuario del servicio desde los enfoques y los principios que permitan interpretar y analizar y actuar a favor de las personas usuarias. Es decir, estos trabajadores, estos psicólogos, estos abogados tienen que utilizar los enfoques que yo les he mencionado hace un momento. ¿Hay más enfoques, doctora? Sí, hay más enfoques, pero estos son los principales. Enfoque centrado en víctima, enfoque de riesgo, enfoque de interseccionalidad, enfoque eh, generacional, qué importante, enfoque intercultural también. Entonces, son enfoque de derechos humanos, que debe ser utilizado para abordar, enfoque territorial, de acuerdo a la zona en la que está la víctima. Entonces, todo eso, el enfoque cultural también, el enfoque cultural, porque la cultura, ojo, no puede ser una justificación para. Yo he tenido reciente un caso en que incluso la abogada me hizo ver y me dijo, doctora, pero era un tema de castigo físico de padre a hijo. Y me dijo la abogada, me quedé está sorprendida cómo pudo insertar ese argumento al señalar, pero doctora, también la forma de corregir de los padres, no puede ahora intentarse que los padres son una generación de cristal, que no se les puede tocar, la forma de corrección, bueno, también tomando en consideración que mis patrocinados eh, consideran que una forma de corregir es hablarles fuerte o jalarle las orejas o un correazo o amenazarles con la correa, pero no vamos a entrar a ese punto, me decía la abogada. Y ahí empezamos una situación en discusión, cuál es el parámetro de lo que es considerado corregir y qué es lo que es castigo físico. Obviamente que en el espacio de protección yo no requiero un castigo físico inhumano, porque eso ya sería un golpe, una forma muy alta, ¿no? De agresión. Recuerda que en mi espacio de protección la prohibición es ejercer violencia. Y la violencia no solamente va a estar ejercida por el tema físico, sino también podría ser ejercida por el tema psicológico. La amenaza con la correa podría constituir un tema psicológico también para el niño. Entonces, se genera todo un cierto debate de los parámetros o los límites en los que sí puede ser considerado violencia y no, ¿correcto? Pero igual se evitan las prohibiciones. En la entrevista que tuvimos con el niño, conversaba de que su mamá nos decía, ¿no? En sus frases que él, cuando no quería comer, ella lo golpeaba, cuando no quería estudiar, ella lo golpeaba, cuando salía a jugar, ella lo golpeaba. Lo golpeaba en todo el desarrollo del día, en su día a día, en todas las etapas del día lo golpeaba. Entonces, no era una situación como un parámetro de un espacio cultural, porque ella decía que esa era la forma de corregir. Esa no es una forma justificada. Nosotros como sistema repelemos todo tipo de violencia. Ahora, la abogada decía, sí, pero a mis patrocinados nadie les enseñó que eso no era, que así no se criaba hijos. Es en el Perú no hay colegio, no hay un colegio ni una academia para ser padres, está claro eso. Y ahí tendría justamente que jugar un rol importante el rol del Centro de Emergencia Mujer, que es eh, justamente el tema de prevención, trabajar con padres en colegios. La escuela para padres debe ser algo muy potenciado, pero no le dan el valor, no le dan el interés, es más, ni siquiera acuden. Entonces, esperar que luego el Estado reprima la conducta del castigo cuando no ha habido pautas previas es una tarea bastante complicada, ¿no? Ahora, que dentro del protocolo del Centro de Emergencia Mujer, lo principal, señores, es el contacto directo con la víctima. Ese contacto directo que va a significar un protocolo de buena atención, un protocolo de escucha activa, un protocolo de escucha asertiva, un protocolo que permita que esta entrevista que va a darse con un profesional, ya sea el psicólogo, ya sea el asistente social, pueda favorecer justamente a analizar la complejidad del caso que se está mostrando. Y si es que participa más de un profesional en un informe multidisciplinario, es decir, que acudió psicólogo,
y sociólogo y asistente social, va a favorecer justamente para que entre ambos puedan compartir estrategias, puedan establecer ciertos niveles de comunicación para señalar algún tipo de acción y de manera conjunta para abordar el caso en concreto, ¿no? Pueden establecerse ciertas pautas. Este documento resulta ser muy fructífero cuando se enlazan desde varias disciplinas cómo poder abordar este caso en específico. Ahora, claro, lo que tenemos en contra es el reloj, porque tenemos muy poco tiempo para armar esa estructura, el trabajo que realicen los profesionales del CIE. Y bueno, el desempeño que va a realizar los profesionales del CEN, en este caso dentro de los equipos multidisciplinarios, no va a estar restringida a su propia especialidad, sino que también deben contar con la solvencia suficiente para utilizar herramientas que permitan identificar, proponer, diseñar, desarrollar estrategias de intervención de acuerdo a la necesidad de la persona usuaria, ¿correcto? Y acá tengo que hacer un paréntesis y decirles, señores, lo más importante o el informe más importante que se realiza a nivel de Centro de Emergencia Mujer es el informe psicológico. Recuerde usted que cuando usted esté en dos ámbitos, esté en el ámbito de protección y esté en el ámbito de sanción, y eso creo que lo tengo acá. Vamos a ver si lo tengo acá, en esta diapo, para que les sea más fácil a ustedes. Acá está. Miren, por un lado tenemos el ámbito de tutela o ámbito de protección, que es este, que está aquí, ámbito de tutela, acá. Y por otro lado tenemos el ámbito de sanción. En mi ámbito de tutela, ojo, aquí mi informe psicológico incluso no es tan necesario o urgente, pero sí para mi ámbito de sanción. Si en mi ámbito de sanción yo no tengo informe psicológico y la víctima no me fue y no me acudió a la pericia psicológica, entonces ¿de qué violencia psicológica tipo penal hablamos? Porque para la tipología de la violencia psicológica en el ámbito de sanción requiero específicamente dicho informe, ¿correcto? Entonces va a ser bastante importante tener a la mano dicho informe. Muy bien, sigamos. Vamos a ver acá, rapidito. Vamos a correr un poco hoy. Ya. Ahora, cuando yo les había señalado que hay una atención diferenciada de casos, es justamente en esta diferenciación que se hace por grupos vulnerables, ¿correcto? ¿Hay una justificación para diferenciar? Sí, claro que sí. Tú puedes diferenciar y eso no significa que tú discrimines, ojo. La discriminación es un principio bastante amplio como tal, pero la diferenciación se justifica. Si tú justificas esa diferenciación, no estás discriminando, pero si tú no justificas esa diferenciación, estarías discriminando, ¿correcto? ¿Y puedo diferenciar cuando es niño, niña, adolescente? Sí. Incluso a nivel de principios, hablamos de un principio que es de la debida diligencia o la diligencia excepcional, perdón. La diligencia excepcional relacionada específicamente con el grupo etario niño, niña o adolescente. ¿Qué es lo que tiene que hacer un profesional del SEN, ya sea psicólogo o sea asistente social, cuando va a tratar con niños? Primero tiene que tener claro que tiene que reducir tanto lo que le sea más factible, reducir al máximo el estrés que tiene este niño, niña, adolescente a lo largo del proceso que lo vas a atender. Y eso normalmente no ocurre, ¿ah? Porque he visto muchas situaciones en las que, por ejemplo, cuando se acuden a comisaría los niños, no están los espacios adecuados para que esos niños se encuentren ahí. Incluso en C sería establecer un modelo de una sala específica para que ellos puedan estar ahí o estar y sentirse o aminorar el estrés que están sufriendo en la entrevista que van a realizar con ellos. Esto no es lo mismo que una cámara GESEL, ojo, ¿ah? La cámara GESEL es otra cosa diferente, eso tiene un parámetro de atención, eso tiene otro procedimiento. Acá estamos hablando de la atención, por ejemplo, para realizar un informe social en el que usted trabaja con niños, ¿correcto? Mejora la articulación y la coordinación entre organismos, como por ejemplo, usted puede trabajar con UPE o puede trabajar con DEMUNA, en el caso de niños, o también puede trabajar con Fiscalía, ¿correcto? Vamos a... 8 en punto.
Espérense, les voy a pedir por favor que hay algunas personas que están, creo, echados o están en una posición no adecuada, que no prendan su cámara, por favor, gracias. Entonces, estamos en el punto de mejorar la articulación y coordinación entre organismos y instituciones que abordan el tema de niño, niña, adolescente, como por ejemplo, tenemos Unidad de Protección Especial, con ellos trabajamos, tenemos también las de MUNAS, otro organismo con el que trabajamos de niños, Fiscalía, ¿correcto? Otra institución con la que trabajamos, por ejemplo, algunos albergues también, cuando tenemos que, el centro de emergencia tiene que identificar algún albergue específico según el caso, tendría que trabajar también con ellos. Reconocer que los niños son vulnerables y que requieren una protección especial apropiada para su edad, nivel de madurez y necesidades individuales especiales. Aquí parte incluso de cómo vas a tratar al niño en audiencia, ojo, ¿ah? Por ejemplo, en audiencia, el niño cuando va a dar su testimonio o va a dar algún tipo de declaración o una entrevista, tú tienes que tomar en cuenta primero su nivel de madurez, ¿correcto? Y también, adicional al nivel de madurez, tienes que establecer su grado de autodeterminación. Muy bien. Doctora, ¿por qué analizo eso? ¿Qué pasa si este niño tiene 7 años, pero la conversación que tienes con él es como si fuese un niño de 15 años? Tiene claro lo que está informando, no existen situaciones o que conlleve a contradicciones dentro de lo que está narrando, o puedes tener un niño de 15 años, un adolescente de 15 años, pero que cuando da su testimonio parece un niño de 7 años. Entonces, su nivel de madurez no va relacionado con su edad. Entonces, es importante que tú correlaciones ello para que según eso puedas tener un informe mucho más fructífero. Eh, También en la atención diferenciada de casos corresponde que debe procurarse la protección y el bienestar del niño con su familia. Esto es importante, miren. Cuando usted va a dictar una medida relacionada a un niño o niña adolescente, incluso en el peor de los casos que estemos en un adolescente en conflicto con la ley penal, porque puede pasar, la ley te estipula que tú tienes que priorizar que el niño se mantenga, niño, ojo, bajo la premisa de menor de 18, o el menor de edad, se mantenga dentro de su entorno familiar. Es decir, sacar a un niño o a un adolescente de su entorno familiar va a conllevar un nivel de motivación muy alto a nivel judicial. E incluso que posterior a esa decisión se supervise constantemente si es que el riesgo que representa este adolescente conlleva que siga separado de su familia o que retorne a su familia. Miren hasta dónde ahora la protección al niño, niña y adolescente conlleva que se debe preservar hasta el final que este niño se mantenga dentro de su núcleo familiar o su entorno familiar. Solo en situaciones muy excepcionales retirarlo de ese espacio de protección. Situaciones totalmente excepcionales, ¿correcto? Muy bien. Cabe precisar en los casos de abuso sexual, por ejemplo, el hecho de no explorar, porque no somos cámara GS, no podemos explorar los hechos de violencia, no podemos recabar información de manera directa, sino que tenemos que identificar algunos factores de riesgo y según eso la información que este niño pueda proporcionar tendrá que ser relacionada o correlacionada con los contextos de violencia en los que información que pueda dar los padres, información que pueda dar algún otro integrante del grupo familiar. Específicamente todo lo que he señalado parte de tratar al niño y al adolescente como un sujeto de derechos, claro que sí. Eso también, como les digo, coincide mucho al trato que se le da a nivel judicial, como por ejemplo el aseguramiento de la participación del niño y del adolescente durante la realización de una audiencia, por ejemplo, ¿no? El aseguramiento hay dos principios acá. El derecho de ser escuchado y el derecho de ser oído. Doctora, ¿qué diferencia entre ser escuchado y ser oído a nivel judicial? Va a depender mucho del marco de edad. Una cosa es ser oído, que es en una edad menor de 12 años, y ser escuchado como tal en una edad mucho mayor.
¿Por qué? Porque cambia el grado de madurez y el grado de autodeterminación, ¿correcto? Pero van a haber excepciones, no todos los casos. Pero sí debes diferenciar con el hecho de no querer intentar asegurar los deseos del niño. Es decir, el niño quiere y dice, yo quiero irme con mi tío, a vivir con mi tío, pero tiene abuela materna. Y la abuela materna tiene un espacio seguro, si bien es cierto, los padres no le aseguraron como tal, entonces a la falta de ellos podría estar en cuidado y custodia de su abuela. Sin embargo, el niño dice, yo prefiero estar con mi tío paterno. Entonces, si bien es cierto, se le va a escuchar o se le va a oír, dependiendo de la edad, pero no va a ser determinante. Más lo determinante es saber qué es lo mejor para el niño, ¿correcto? También se prioriza, o los profesionales del SEN deberían priorizar realizar actividades lúdicas para que el niño pueda tener un clima mayor de confianza. Les comento yo que tengo algunos casos con niños en los que ellos se distraen mucho. Entonces, yo hacer una entrevista en la que pueda yo profundizar sobre algunos temas, me involucra que, por ejemplo, en la pantalla establezca algunos juegos sencillos y ellos, una cosa lúdica, y ellos empiezan a generar focos de atención, ¿no? Por ejemplo, si la pantalla es dáctil, les digo que presionen tal dibujito y ellos ya se motivan con eso. Realizar actividades lúdicas con material o juegos que permitan crear un clima de confianza, reconocer que los niños, niños y adolescentes, hijos e hijas mujeres afectadas por la violencia se consideran víctimas indirectas o directas, claro. ¿Qué pasa si hay una pareja que está retornando dentro del ciclo de violencia todo el tiempo, incluso están en agresiones mutuas, ¿ya? Es decir, el papá golpea a la mamá golpea al papá, ambos se denuncian, ambos regresan, retoman la relación constantemente. Entonces, en este ida y vuelta de ellos, pueden haber víctimas indirectas que son los niños. ¿Qué pasa si tienen hijos y estos niños están viendo todo el tiempo o normalizando que los padres se golpeen o se peleen? Entonces va a conllevar a que analicemos, a partir de que existen varias denuncias entre ellos en cambio de roles, se pueda determinar que efectivamente son víctimas directas o víctimas indirectas. Muy bien. También se va a dar una atención diferenciada por los profesionales del SEM, de los equipos multidisciplinarios, cuando se trata de personas adultas mayores. Cuando se trata de adultos mayores, tú primero tienes que tomar en cuenta que existe una ley de protección al adulto mayor y que esta ley de protección al adulto mayor justamente va a permitir el aseguramiento de un desarrollo en esa etapa de su vida sin violencia. Ahora, ¿qué pasa? Cuando una persona es adulta mayor, no vamos a requerir necesariamente que el adulto se traslade hasta el centro de emergencia. ¿Qué pasa si la comisaría donde funciona el CEN es un lugar de difícil acceso, es una zona no muy adecuada para estos adultos mayores, es una zona extremadamente fría, húmeda, o está colocada en un segundo piso y esta víctima no puede subir al segundo piso porque está mal de las rodillas? Cualquier situación adicional que pueda estar relacionada con el grupo etario en el que se encuentra, que es un adulto mayor. Entonces, señala el protocolo que debería fijarse esa entrevista justamente en un lugar donde, por las propias características particulares de esta víctima, se pueda dar una correcta atención. Y aquí les cuento un casito de una adulta mayor que no podía expresarse muy bien porque le había dado un derrame cerebral, pero que estaba en una zona muy alejada en el juzgado, bueno, en relación a la jurisdicción del juzgado en el que yo actualmente me desempeño como juez de violencia. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros nos fuimos a hacer la audiencia a su casa de la víctima. ¿Se puede? Claro que sí. Se puede y justamente me conlleva poder establecer cuál es su situación real, si está en una situación de abandono, si está siendo atendida correctamente por sus hijos o por los que están administrando el dinero de la señora, entre otros casos. Entonces, solicité ahí la revisión médica de la señora, una evaluación completa de todo tipo de enfermedades, las más usuales, el tema de la visión, de la movilidad, el nivel de nutrición, y solicité que eso se remita al juzgado como medidas de prevención para monitoreo de la integridad física de la señora, ¿correcto? Entonces, es importante que usted tome en cuenta que al ser una adulta mayor, como tal, el lugar donde se va a desarrollar esa entrevista tiene que estar de acuerdo a las características. No le vas a establecer una barrera para que puedas atender este caso,
¿correcto? Ahora, el lenguaje que utilizamos con las personas adultas mayores, y acá debo hacer una llamada de atención a muchos profesionales del C, que por ahí cuando hablamos con adultos mayores y sobre todo de alguna condición económica, tal vez que denote una condición económica difícil, se señala, o un nivel cultural, o por ejemplo, personas, sí, hablar, personas adultas mayores que vienen con la vestimenta propia de su lugar de origen, y profesionales en el que las relacionan y le dicen mamacha o mamachita pase o mamita. Ese tipo de frases o adjetivos no deben ser utilizados. En tanto, al ser un adulto mayor, tiene derechos fundamentales como tal y tiene que respetársele sus derechos y llamársele sobre todo por su nombre. Y si usted no sabe su nombre, pues le dice señora, pero no le va a decir abuelita, mamita, mamachita, entre otro tipo de adjetivos. Eso es peyorativo o puede afectar incluso a este usuario. No por el hecho de querer utilizar una frase que le haga sentir mejor, va a conllevar a que perdamos este manejo del lenguaje asertivo respecto a esta usuaria, ¿correcto? Entonces, usted debe informar de manera clara y precisa y detallada, es decir, pausado, porque tal vez no va a poder establecer un nivel de entendimiento a la primera vez que usted le va a redactar algunos hechos, pero la pausa y el detalle va a tener que ser respecto a la situación de violencia que se indica y también explicarle las alternativas de solución que usted encuentra como profesional. Pero tiene que evitar esto, justamente, evitar actitudes de paternalismo, tratándolo como si fueran niños, es decir, mamachita, papachito, no. Y la infantilización, que es lo mismo, infravalorando las capacidades físicas y mentales de los adultos mayores, hablándoles como si no tuvieran la capacidad para recepcionar. Usted tiene que ir midiendo. Si es que tiene alguna dificultad, le preguntará, ¿me está entendiendo? Le dirá que no, entonces con eso ya poder establecer una estrategia para el correcto entendimiento, pero no tratarlos de manera infantilizándolos ni el paternalismo. Vas a favorecer, sí, la comprensión y la comunicación, que debe adaptarse justamente a la dificultad que puedas identificar con el trato de adultos mayores. Y finalmente, algo importantísimo, yo he tenido un caso sobre esto, que es respetar sus decisiones. A ver, pregunta. ¿Qué pasa si nosotros encontramos un adulto mayor en calle? Un adulto mayor que está pidiendo limosna, ¿correcto? Centro de emergencia mujer se toma conocimiento porque algún vecino, algún le comenta el caso. Van y se constituyen a ver al adulto mayor. Y le dicen, podemos ofrecerle este servicio de atención gratuita, vamos a ponernos en contacto con sus hijos para que se hagan cargo de la pensión o la manutención que corresponda, vamos a solicitar alimentos para, para mayor de edad, vamos a insertarlo tal vez en un albergue mientras que esto suceda, entre otras cosas. ¿Qué pasa si el adulto mayor dice no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted como profesional del sector? ¿Podrá solicitar en nombre de él los alimentos cuando se trata de mayor de edad? ¿Qué dicen ustedes? A ver, me gustaría escuchar algunas opiniones. ¿Qué hacemos en ese caso? Alimentos de mayor edad, pero en este caso de adulto mayor. Hay investigaciones sobre eso, señores. Hay buenas investigaciones sobre eso. Porque en el caso que usted encuentre un niño en calle, obviamente podría la fiscalía solicitar a favor de los alimentos, que se inserte en una familia acogedora, en una institución del Estado, hasta cubrir sus necesidades de manera inmediata. Pero ¿qué hacemos con los adultos mayores? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Qué dice? Orlando Menacho me dice se demanda. ¿Pero quién demanda, Orlando? Si el mismo adulto mayor dice que no quiere. O sea, tú le preguntas, tú eres profesional de SEN y lo encuentras, le dices, para demandar alimentos a sus hijos. ¿Tiene hijos, señor? Sí. Tengo 3 hijos. ¿Y por qué no se hace encargo de usted? No, yo no quiero verlos, los odio, o etc, etc, les puede decir. ¿Qué hacemos, Orlando? ¿Demandamos o no los demandamos?
Primero, ¿el código te faculta a ti de demandar alimentos para un adulto? A ver, Germán, prendan su audio y explíquenme, a ver, denme una respuesta correcta. No es si se puede, no se puede, no. A ver, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu marco legal? Buenas De noches. oficio. A ver, ¿Escucha? buenas noches. ¿Cómo está? Sí, claro que sí, correcto. ¿Cuál es su nombre? Bueno, Germán Guevara, yo vi un caso Hola, en la provincia de Germán. Chiclayo, que hubo un caso, bueno, que el padre ya estaba en una situación económica mala y demandó a la hija por alimentos, para que a la hija le pase alimentos al padre. ¿Ya? Claro, sí, sí se Pero, puede. Estoy pero hablando de que tú le ajá. preguntes. Yo te estoy hablando del caso que el padre no quiere. El padre te dice, no, yo no quiero demandar a mi hija. Bueno, yo creo que la fiscalía sí puede tomarse esa autoridad porque tiene que ver la situación económica en que está el adulto mayor. O sea, está desprotegido y la fiscalía tiene que ver ese asunto de protección. Así él no quiera, ¿no? Como tercero civilmente Por eso, responsable puede hacerlo. No sé el por eso te marco decía. legal de ese tipo, pero yo creo que sí. Claro, por eso les digo, una cosa es que un adulto mayor pueda demandar a sus hijos, eso está clarísimo. Un adulto mayor o adulto, no necesariamente adulto mayor, pueda demandar, eso está en la ley, claro que sí. Ahora, la potestad de la fiscalía respecto a solicitar alimentos, ese sería ahora el cuestionamiento. ¿La fiscalía podría actuar de oficio para solicitar alimentos para un adulto mayor, a sus hijos? Cuando, ojo, porque una cosa es que el adulto mayor, y hay que enmarcarlo, la fiscalía lo podría solicitar cuando efectivamente el adulto se encuentre en una situación como la que tú has dicho. Tal vez el término más adecuado no es desprotección, pero está en un abandono material, por ejemplo, y el adulto mayor está en la calle, no conoce ni su rubro, no sabe, no está orientado tal vez, y al ser una persona vulnerable, bajo ese tamiz, lo hago de oficio porque él no lo quiere hacer. Pero estamos hablando de una persona que no quiere hacerlo. Él dice, no quiero. Es más, lo llevan a él y dice, señor, vamos a demandar alimentos, le vamos a ayudar. No quiero ver a mis hijos. Yo estoy bien acá limosneando, con lo que gano de la limosna me puedo alimentar. Yo no necesito de ellos. ¿Correcto? Porque acá en tu protocolo te dice que debes respetar la decisión del adulto mayor. ¿O acaso este adulto mayor está bajo sometido a un proceso tal vez de apoyo salvaguarda, está limitado en su capacidad? Ese es el Doctora, problema. Y mire, sí hay puede un respetar caso, la decisión. Disculpe la interrupción, sí puede respetar la decisión, pero siempre y cuando este adulto mayor no esté en una situación de que le cause algún daño, ¿no? O sea, si yo creo que si está bien económicamente, entonces no hay necesidad de que la fiscalía tome ese asunto, pero si lo ve que en realidad está muy mal económicamente, yo creo que sí se puede tomar esa atribución, así el adulto mayor no quiera, porque se trata de protegerlo a él. pero a ver, por eso es importante el papel del cómo la fiscalía va a ver, o sea, porque utilizan esa terminología de va a ver, ¿cómo ve? A partir de la institución encargada de elaborar informes específicos. Por ejemplo, ¿qué determinaría yo antes de sustituir la voluntad de este adulto? Porque, ojo, sería terrible, no es tan sencillo, ¿ah? No es tan sencillo como decir, bueno, yo lo veo que sí y lo hago. No. Primero, solicitar una evaluación médica, lo que hicimos en un caso en específico con acudir a donde estaba el adulto mayor, pedir una evaluación médica por más que ella diga que no. ¿Qué pasa si su evaluación médica dice que tiene un grado de desnutrición altísimo? ¿Va a importar su voluntad o no de demandar a sus hijos? ¿Qué pasa si su evaluación médica dice que más bien tiene un problema psicológico, que no recuerda o establece un nivel de no hacer cercanía con sus hijos y que sus hijos realmente ya han olvidado a este adulto mayor? Entonces, por eso, Orlando, establecer este estado de necesidad que tú me indicas es a partir de qué? De informes del equipo multidisciplinario. Entonces, yo como juez o como fiscal necesito el informe del equipo multidisciplinario. No es simplemente que yo lo veo en condiciones sí o no. Tendría que establecer primero red de apoyo inmediata, porque la atención inmediata que se tiene que dar, ¿aló? Alguien prendió su audio, pero la Eh, atención inmediata que se Buenas tiene que noches. realizar es una atención, perdón.
Si alguien desea intervenir, levantar su mano, por favor. Correcto, entonces, continuamos. El poder establecer la situación real de este adulto mayor y poder respetar su decisión, tendría que ser una decisión que se encuentre enmarcado dentro de sus habilidades cognitivas, sus habilidades que no han sido afectadas de ninguna otra manera para poder establecer si hay validez o no en su decisión de no solicitar los alimentos. Porque si no, yo tendría que respetar su estado. Ahora, la mendicidad como tal no es un delito. El que él salga a solicitar limosna a la calle o que limpie los parabrisas, como hacen tantas personas en calle, si no, nos recogemos a todos los adultos mayores de calle, ¿o no? Salimos como Fiscalía de Prevención y recogemos a todos los adultos mayores. Y hay mucho adulto mayor en calle. ¿O usted no, cuando para un semáforo, no ve adultos mayores? Ahora, ese adulto mayor tiene entorno porque no nos paramos cerca de ellos e identificamos a todos cuál es su red de apoyo. Debería hacerse, señor. Debería hacerse, efectivamente, establecer líneas de apoyo, establecer nivel de estado de salud, si es un estado de salud que conlleve a poder solicitar estos alimentos para ellos. Ahora, hay una investigación sobre eso, de por qué establecer tantas limitaciones para un adulto mayor, sino simplemente establecer un adulto mayor por un derecho natural de cubrir los alimentos. Y ya hay un orden de prelación para eso. Así que podría ser de manera directa. Es una tendencia importante, sin embargo, no está amparada por nuestro marco legal actual. Es decir, nosotros tendríamos que identificar si las facultades de esta persona, en razón de respetar su decisión, estaría coherente. Porque si el querer no solicitar significa una puesta en peligro para su propia desarrollo, para su propia estabilidad o para su propia subsistencia, entonces claro que tendría que no solamente la Fiscalía, Centro de Emergencia Mujer, el juzgado, dictar tal vez una medida cautelar de anticipada de alimentos de manera inmediata, como efectivamente lo hicimos. Nosotros tuvimos un caso de un adulto mayor que mendigaba en las calles, pero que él no, cuando se le daba el apoyo, él se negaba. Hasta que un día, porque ya no podía hacer más la sociedad civil, este señor cae enfermo, miren, porque lo habíamos citado hasta para la evaluación médica y no acudía. Lo habíamos citado porque no lo podemos, o sea, usted se imagina, sujetarlo a él y llevarlo y trasladarlo, no podemos hacer eso. Entonces se le indicaba, señor, tiene que pasar la evaluación médica para ver su estado de salud, nunca iba. Tiene, señor, lo vamos a acompañar, la movilidad para que no gaste ni un sol, lo vamos a llevar para que le haga una... No acudía, o sea, no quería saber nada con el Estado. ¿Y cómo pudimos acudir a este adulto mayor? ¿Cómo pudimos, respetando su decisión, no trasladarlo a la fuerza? No habría autorización para eso. No es tan sencillo, por eso les digo, señores. En cambio, un niño que lo encontramos en la calle, el niño nos puede decir, no me lleves, y porque le dicen no me lleves, la fiscalía va a dejar de trasladarlo. Si lo encuentra solo, vendiendo caramelos, sin ningún padre o madre cerca, sin ningún responsable cerca, ¿voy a hacer valer su decisión de este niño? Inmediatamente lo traslado a la comisaría. En el adulto mayor funciona igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este adulto mayor, mendigando, cae, le da sufre una descompensación y lo traslada a la ambulancia al hospital. Ahí aprovechamos, cuando él estaba en hospital, hacer todas las evaluaciones y justamente se identificó que el señor sufría de epilepsia. Miren ustedes, epilepsia, es decir, que él se encuentra en calle, era una situación que en cualquier momento podía poner fin a su vida. Le daba un ataque de epilepsia, cerca de los autos, adiós. Entonces, bajo esa premisa, recién pudimos, a partir de la violencia, a partir de la operación del Centro de Emergencia Mujer y el juzgado de violencia, ni siquiera fuimos por juzgado de familia, sino por juzgado de violencia, pudimos darles atención inmediata. Se citó a los hijos con las fichas de RENIE, con los domicilios, y porque él no quería brindar ni los teléfonos, no quería dar nada de sus hijos, nada, nada. Sí, hasta el final él no quería saber nada de los hijos. Y se conversó con ellos para que uno de ellos se encargue del cuidado directo de este adulto mayor y que los otros asuman los alimentos, ¿no? Se le dé un monto de alimentos, él en razón del espacio cuidado, y así fue la única forma. Y fue otro proceso de acompañamiento psicológico para hacerle entender al adulto mayor que va a estar mejor en la casa de su hija que estar en calle.
Obviamente el problema interno entre ellos era un problema muy fuerte porque el adulto mayor decía que ni bien esté estable, él se iba a volver a salir a la calle y él no quería saber nada con su hija. O sea, el problema que ellos tenían era un problema multicausal. Entonces, tratar de solucionarlo con una pensión de alimentos no iba a solucionar el hecho de que el señor siga en mendicidad. Y usted dirá, doctora, pero ¿por qué no va a la cuenta del señor? ¿Por qué no va directamente a la cuenta del señor? Lo que pasa es que el señor no le podíamos dar directamente en la cuenta porque él se encontraba mal de salud, tenía ataques epilépticos. Entonces, la posibilidad de que él pueda administrar su dinero en ese momento hasta que no haya un procedimiento de apoyo, salvaguardo, lo que fuese, era lo más conveniente que sea abonado a uno de los hijos y que esto con supervisión se pueda monitorear el desarrollo del adulto mayor. ¿Correcto? No sé si quedó claro. A ver, ¿qué dicen? Sí, porque se tiene que tener en cuenta, me dice Doris, en qué trabajan los hijos, tomaría servicios sociales, ya, se tendría que evaluar el riesgo, se tendría que el Estado peligre su vida. Doctora, ¿qué pasaría si la víctima de violencia física en plena audiencia de emisión de medidas de protección manifiesta al juez que ya no quiere ninguna medida? Señor Valladares, pasa mucho eso, ¿ah? Y no quiere continuar tampoco con la denuncia. Pasa mucho, 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 Valladares. ¿Tiene implicancia el hecho de que ella retroceda en la denuncia? Sí tiene. Unos dicen, no tiene, doctora, no tiene. Sí tiene, señores. Punto, Valladares. Mira, sencillo. ¿Qué pasa si el CEN, en ese caso, Valladares, me está pidiendo, adicional a las prohibiciones, retiro del hogar? Yo podría dictar retiro del hogar cuando hoy en audiencia indica ya retomó la relación. ¿Podría dictar yo retiro del hogar? ¿Qué me dices tú, Valladares? Prende tu micrófono. Si es que tienes el micrófono para conversar sobre el tema, es importante. Porque el hecho del retractarse la víctima o el que en la propia audiencia él dice, es más, yo tengo víctimas que de violencia que a la audiencia llegan de la mano o cuando es virtual se conectan del mismo equipo, pese a que ellos un día antes se han matado, entre ellos. Por eso voy a dejar de emitir la medida de prohibición, porque ellos retomaron la relación. ¿Dejo de emitir medida de protección? No dejo de emitir. Pero, ojo, sí tendré que establecer una medida coherente con el nuevo nivel de riesgo. Ayer el nivel era severo, tal vez. Hoy que ya volvieron, ese nivel de riesgo no es el mismo. Tal vez ahora ya están viviendo en la misma casa. ¿Por qué dictar retiro del hogar si ellos están viviendo en la misma casa ahora y quieren vivir en la misma casa? No podría dictar retiro. Pero sí dictaría igual la prohibición general y dictaría tal vez algunas otras medidas, igual los apercibimientos de ley. El hecho de que ellos vuelvan no va a significar que yo deje de dictar medidas, Valladares, pero sí va a significar que pueda ponderar qué tipo de medidas, bajo un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, pueda emitir, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué pasa si voy a tener un caso de personas con discapacidad? ¿Qué tiene que hacer en este caso el equipo multidisciplinario? ¿Qué podría hacer? A ver, vamos pensando juntos. Uno, ajustes de procedimiento. Qué importante frase, eso viene mucho en los exámenes. Los ajustes, llámese ajustes razonables o ajustes de procedimiento, correcto. Hay buenas lecturas sobre eso. Sobre todo el Tribunal Constitucional a usted le sirve mucho, desarrolla bien los ajustes de procedimiento, los ajustes razonables como tal. ¿Qué significa? Significa que vas a hacer ese ajuste, porque como no están iguales, tienes que darle un cierto ajuste para que pueda acceder, ¿correcto?, a esa persona usuaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos hablando con personas que tienen un problema, que son sordomudas, que son ciegos sordas, o que tienen alguna discapacidad visual, sensorial, etc.? Tengo que tener al lado una intérprete de señas, o incluso que hable otro idioma, un intérprete también de acuerdo al lenguaje que está utilizando. Entonces, existen situaciones que van a permitir la accesibilidad adecuada en razón de las particularidades del usuario. Claro, si tiene algún tipo de discapacidad, tendré que apoyarlo para poder darle la correcta atención. Asimismo, por ejemplo, el tema de acceder, tener un centro de emergencia mujer en un segundo piso con escaleras y que no exista ascensor o que no existan barandas habilitadas o esto que se llaman
¿cómo se llaman estos? Que es caminos de accesibilidad para personas que tienen deficiencia visual. Por ejemplo, hay unos bastones que se utilizan para eso. Es importante, claro que sí, tener a la vista ello para poder ayudar, o no siquiera ayudar, sino para generar un acceso, al igual que cualquier otra persona que no tenga una discapacidad, porque no se sienta limitado porque el Estado no implementa las acciones necesarias. Justamente hay políticas específicas respecto a la adecuación de la infraestructura de las entidades específicas para accesibilidad en su infraestructura, ¿correcto? Igual, por ejemplo, si vas a referirte a una persona que tiene alguna discapacidad, yo tuve una usuaria, miren, les comento, con un síndrome de Down, que tenía un síndrome muy leve, en realidad, muy leve. Y ella había realizado su vida con total normalidad, hasta que un cierto día decidió dejar su casa. Se había enamorado de una persona que luego fue su pareja, que la sometió a un ciclo de violencia, pero ella decidió huir de su casa. Sus padres no sabían nada de ella mucho tiempo. La buscaron, etc., etc., y nunca dieron con ella. Ella se había ido a vivir con esta persona. Esta persona le había dado un espacio de vida pues muy limitado, con bajo recurso económico, la tenía en unas esteras condiciones muy, muy, muy feas. Ella ya había sido incluso madre, dejó a su hijo con los padres y ella se fue a vivir con esta persona. Un caso terrible porque las relaciones que ella tenía eran relaciones muy conflictivas, eh, ejercía su sexualidad libremente como corresponde, porque no hay una limitación por el hecho de que eh, tengas algún cierto retardo, un nivel de retardo, o incluso siendo una persona, en este caso con un síndrome leve, se cuestiona mucho el hecho de que si ellos tienen esa libertad sexual o no, o si la libertad sexual ahí de ellos estaría limitada o restringida, o el hecho de que otra persona tenga con ellos libertad sexual conlleve a una violación sexual como tal. Miren, todas esas situaciones que se discuten mucho a partir de esta nueva tendencia de derechos que ellos puedan tener también dentro del ejercicio de su sexualidad como derecho humano. Pero esta víctima específica, que tenía un síndrome muy leve, ya tenía un hijo, lo dejó, se fue a vivir con esta nueva pareja, estaba sometida en condiciones de pobreza, alejado de todo cualquier entorno seguro de apoyo, y un día los padres y la familia la encontraron. Y como la encontraron, salieron en su búsqueda. Perdón, salieron a su cuidado, pero sabían que no podían ir directamente con ella porque iba a generar un rechazo en ella. Entonces la vieron en qué condiciones estaba y trataron de ir a jalar, no jalarla, pero así llevarla a la fuerza a la casa de ellos, ¿no? Decía, ¿por qué estás con este hombre? Mira las condiciones que te tiene, no tenía condiciones mínimas para vivir, en un campo alejado, una condición muy, muy fuerte. ¿Eh? Ojo, yo trabajo en provincia, se ven situaciones muy, muy, muy difíciles. Ella, conociendo sus derechos, se va a la comisaría y denuncia por violencia a sus padres, a sus padres y a su hermana, que la han golpeado, le han dicho retardada, así ella me dijo, mis padres me han dicho que soy una retardada, me han jaloneado, me han sacado de mi casa y yo me he escapado y he venido a la comisaría a denunciar porque yo no quiero que ellos vuelvan nunca más a mi casa a querer sacarme de mi casa. ¿Qué hacen ustedes? A ver, les traslado. ¿Alguien quiere prender su audio? ¿Habrá violencia? ¿No hay violencia? ¿Cómo trabajamos acá? ¿Qué medida dictó? ¿Entendieron el ejemplo? Una persona con síndrome de Down, leve, un retardo, es decir, ya no síndrome, un retardo muy leve. Sí tenía la fisionomía un poco, pero muy hábil. Ella ya tenía un hijo, lo dejó en casa de los padres, se enamoró, se fue Aló, con una persona. Esta persona la llevó a vivir literal bajo un puente, cerca de un botadero, la tenía viviendo en esteras. Los padres por mucho tiempo la buscaron, nunca la encontraba, ella ya era mayor de edad, claro que sí. La encuentran y como ellos ya sabían quién era este hombre que se la había llevado, este hombre que era una persona que tomaba mucho bebidas alcohólicas, que incluso ellos decían la golpeaba. Entonces ellas fueron a recuperar a la hija, a esta señorita,
y la jalonean, la llevan porque obviamente ella ejerce resistencia y le dicen, no, tienes que salir, deja a ese hombre, etc, etc, etc. La sacan de ese espacio, ella sale y va y las denuncia. ¿Qué hacemos? A ver, audio. Incluso este señor con el que ella se encuentra, con el que ella está como pareja, ya la había golpeado anteriormente. Es más, por eso es que ella se va de la casa, porque se escapa, porque sus papás no iban a permitir que ella continúe con este hombre que la golpeaba, ¿no? Que la golpeaba y que tomaba y que la trataba terrible. Adelante, a ver. Aló, aló, ¿Quién le da un contexto acá? ¿Cómo están? Buenas noches. aló, buenas noches. ¿Me escucha? Aló, buenas Claro que noches. sí, doctor. Claro que sí, le Muchas escucho. gracias. Le escucho lejos. Bien, de Iquitos, bien, en este caso, ¿Está en si Iquitos tuviera usted? ¿Está en Iquitos? Iquitos, Iquitos, Perú. Ya vamos a estar en Iquitos, vamos a estar en julio, el 12 de julio vamos a estar ahí, así que espero coincidir. Estuve el año pasado también en el Ministerio Público de Iquitos, en el auditorio del Ministerio Público, así que espero coincidir esta vez. Desde un tiempo, doctor, para que dé una vueltita por ahí y podamos coincidir. Creo que el 12 de julio voy a estar ahí. Muy bien, quisiera también felicitar de la exposición. Es muy útil porque es del día a día. Todos los días hay este tipo de violencia. Lo que se pudiera, bueno, en este acto, hacer un análisis, como usted ya lo dijo, doctora, entre los profesionales, los peritos, ¿no? Tanto del CEN y tanto el psicólogo, para evitar, ¿no? En este caso, una, eh, una exageración, o en este caso se puede decir algo que pues no es una violencia pues dada por la familia, sino dada por la parte de su pareja. Tengo un caso, doctora, que me ha pasado acá en Iquitos, bueno, en mi caso que he visto, eh, casi similar, ¿no? Parecido, no igual, pero es parecido, en donde eh, el señor ha vivido pues años con su pareja, han tenido como 5 hijos, y después la señora pues se aburrió de su pareja, se fue a Pucallpa en lancha a vivir con otra pareja. Y posterior a la convivencia, después de un año, vuelve otra vez a su casa. Vuelve y pues ya el señor tenía otra pareja viviendo en su misma casa con sus 4 hijos, ¿no? Tenía otra familia ella y ella pues se fue con un hijo llevándola a Pucallpa. Al volver, ella quiso ingresar a su casa, pero ya el señor tenía otra pareja, de la cual pues no le permitieron acceder. Y al no acceder, la señora se fue a la comisaría, denunció esto ante el CEN y hizo todo lo que tuvo que hacer. A la final después le dieron la razón a la señora, lo sacaron de la casa, el señor perdió prácticamente la casa en el acto, ya perdió, lo botaron la casa y, y, y bueno, pues en este caso, aduciendo, ¿no? Que tuvo insultos por parte de la pareja, agresiones verbales, ¿no? Maltratos verbales. Entonces, el señor, en su alegación, si yo en ningún momento le he maltratado, le he insultado, nomás le he dicho que ya no, porque estoy con... Es más, él no, ni siquiera le ha hecho que ya no entre, sino que ella, al ver que ya tenía otra pareja, eso fue su cólera, su odio, volver, porque la señora también hizo lo mismo, y ahora este caso yo lo veo casi similar, ¿no? Ujú. Y así ha No lo pasado. veo Y muy ahora, similar. Yo no lo veo muy similar, ¿por qué, doctor? Lo que pasa es lo siguiente. Usted primero es un conflicto dentro de una relación de pareja. Primero hay que establecer si esta relación de pareja era convivencial o era una relación de matrimonial. Son cosas muy diferentes. Primero, si es que era matrimonio, los deberes de fidelidad todavía se mantenían. Cualquiera de los dos hubiera podido optar por la causal de divorcio, adulterio, y hubiese perdido los gananciales del otro, si esto hubiese sido por sociedad de gananciales. Incluso se hubiera establecido un cónyuge, en este caso inocente, el otro cónyuge culpable, si hubiese podido resolver de esa manera.
Ahora, si eran convivientes, no estaban casados, recordemos que dentro del espacio de la convivencia, respecto a lo que es la casa como tal, se podía, si se daba término a una relación, establecer si ese bien era en copropiedad o ese bien luego estaba sujeto a un reconocimiento de una convivencia para establecer o equiparar, igual que en un matrimonio, y se disuelva una cierta sociedad de gananciales a partir de un reconocimiento de unión de hecho propia, es decir, sin impedimentos matrimoniales, más de 2 años y una ubicuidad del lugar. Ahora, adicional a eso, nunca hicimos ese reconocimiento previo, correcto. Simplemente se pelearon y se fueron, como no hay una pauta de cómo resolver conflictos, la pareja el conflicto a partir de la relación de pareja se quebranta y surge una denuncia de violencia. Dentro de la denuncia de violencia hay que identificar si es que se solicita la medida de retiro del agresor del hogar o no. Y si esa denuncia va a conllevar a que se analice el otorgamiento o no de una medida de protección que es altamente gravosa y que es de alto impacto, como es la del retiro del hogar. Esa medida ya no se dicta así nada más porque la señora un día se cansó de su pareja o porque él se cansó de su pareja. Eso sería establecer un nivel de riesgo primero y solo en un nivel de riesgo severo acreditado, es decir, con medios probatorios que te permitan decir hay un severo acreditado, puede el juez dictar una medida de retiro. Si es que esa medida de retiro no ha sido dictada en razón de este nivel de riesgo severo, como dice la ley 31715, es el fundamento válido que usted como abogado debería apelar esa decisión. Y si ya se le pasó el plazo, tal vez ya ahorita no tiene plazo, ya fueron 3 días, fueron muy prontos, su patrocinado no la avisó en el tiempo, etc., usted podría solicitar posteriormente la variación de la medida. Varía la medida en razón de que el cambio en nivel de riesgo ha variado. Podría establecer. Entonces, yo considero que a partir de la experiencia de su patrocinado, usted podría tomar cartas en el asunto. Si es que es convivencia, solicitar el reconocimiento de la convivencia para que luego se liquide la casa en razón de quién es la propiedad, tal vez es una herencia de uno, es herencia del otro. Hay que analizar muchas situaciones porque no es simplemente la casa en la que viven, sino la propiedad de quién es, si es que ha habido un reconocimiento respecto a una unión convivencial para que este bien sea hecho de los dos, o incluso puede ser un bien propio anterior a la convivencia. Entonces, hay mucho que analizar ahí para que usted pueda definir el tema de la propiedad como tal. El hecho del quebrantamiento de la relación y que cuando una relación se quiebra, no van a tener que continuar juntos, porque obviamente solamente hay un bien que es una casa, eso tiene que solucionarse a partir de utilizar los parámetros de quién va a ejercer la propiedad, si es una propiedad conjunta o no es una propiedad conjunta. Y si no, si se quiere utilizar o mal utilizar la herramienta de retiro del hogar para librarme rápido de mi pareja, entonces el juez tiene que advertir, o usted tiene que hacerle advertir al juez, hey, señor juez, usted no va a dictar una medida, ojo, cuidado con emitir una medida para que en realidad justifique la mala utilización de esta persona que bajo hacerse víctima de violencia quiere retirar a mi patrocinado sin ninguna prueba, sin ningún informe psicológico que denote un riesgo severo, una afectación psicológica como tal, que mida el nivel de insulto o el nivel de afectación que se dio en la víctima. Todo eso tiene que usted analizarlo, ¿correcto? Y si ya todo eso se agotó, la última esperanza, irse al ámbito penal, porque obviamente los ámbitos al mismo tiempo se van realizando y en el ámbito penal, tal vez a nivel fiscal, como la víctima no pasó pericia psicológica o no pasó informe psicológico, tal vez esa denuncia ya está archivada. Si está archivada esa denuncia en el ámbito penal, usted saca las copias, lo inserta al juzgado de familia y le dice, señora juez, por si acaso, este proceso ya se archivó y mi patrocinado ha cumplido con ir a la terapia. Así que solicito que me deje sin efecto esta medida de retiro del agresor. Y la juez tendrá que volver a analizar la audiencia como tal y decir si es que puede o no determinar el tema del retiro o no. Entonces tienes todos esos tips para que puedas darle un correcto patrocinio a tu defendido como tal. Bien, entonces, cuando yo les comentaba el hecho de esta persona, que les dije que alguien me comente el caso, era porque quién es víctima y quién es denunciado. Es terrible, porque mira, cuando la víctima no se quiere dejar ayudar es terrible, porque ella ya venía siendo sometida a maltratos físicos y psicológicos por parte de su pareja. Esta pareja que la obliga a que se escape prácticamente y le dice, sal de ahí porque no nos dejan vivir nuestro amor. Y la lleva a condiciones de pobreza inhumanas, prácticamente la tenía como si fuera una esclava,
pero ella estaba feliz en ese espacio. Ahora, como dice alguien por acá, si hubo jaloneos y fuerza, pues claro que sí. Ahora, la medida que se dictó fue tomando en consideración lo que dice Edgar también, que si bien es cierto, esta víctima de violencia era víctima de ambos lados. Por un lado, con la pareja que la lleva de este lugar y la tiene en condiciones inhumanas, y por otro lado, los padres que por querer que la hija regrese a casa empezaron a ejercer violencia en contra de ella. Ninguna de las dos situaciones debería ser permitida, ¿correcto? Entonces ella lo que hace es ser doble víctima. Y lo que tengo que establecer son parámetros para que no vuelva a realizarse. Uno, que los padres no vuelvan. Esa no es la forma de recuperar a una hija. Tiene que recuperarse con psicología, con informes y con acompañamiento y supervisión. El Centro de Emergencia Mujer, yo solicité que el Centro de Emergencia realice informe social del lugar en el que ella vive, para que a partir de esta evaluación que se hace a esta víctima, bajo las condiciones o las limitaciones que pueda tener ella, a partir de un apoyo, un salvaguarda o lo que fuese, se puedan establecer herramientas legales para que ella pueda estar dentro de un entorno seguro y no expuesta en una situación de maltrato. ¿Correcto? Incluso hacer terapia con el denunciado también, en este caso la pareja, por las supuestas agresiones que había, porque ella negaba las agresiones, pero la familia decía que sí, efectivamente se tenían fotos de los golpes que ella tenía. Entonces, era suficiente con eso. Entonces, el abordaje que se tiene que dar no es solamente quedarnos en la fotografía de los padres golpeando a ella, que fueron de la nada a su casa y la golpearon, no. Es ir detrás de eso. Es decir, hay una persona también denunciada, o un supuesto agresor que ejercía violencia contra ella, que la sacó de su entorno seguro de apoyo y que también ejerce violencia en contra de esta víctima con habilidades, en este caso con capacidades restringidas respecto de algunas situaciones particulares como este retardo leve que tenía. Muy bien. Y tenemos también una atención específica para migrantes internos, migrantes externos y para personas LGTBIQ. Eso también es importante, señores, porque efectivamente el CEN tiene que reconocer que el nivel de migración es muy alto, sobre todo en población venezolana, en nuestro país. Y las víctimas de violencia, sobre todo para temas de explotación sexual, han sido este grupo vulnerable de mujeres venezolanas, incluso adolescentes venezolanas, que han sido traídas al Perú para fines de explotación sexual. Entonces, es por eso que el CEN tiene que establecer una mejora de comunicación, no un miedo, porque el miedo de que el Estado se involucre es que las víctimas consideran huir porque tienen miedo de que las regresen a su país. Que esa sea la medida de protección, es regresarte sana y salva a tu país. Hay que explicarles que ese no va a ser el recurso adecuado o el medio adecuado para ellos, ¿no? El retornar a un espacio donde el nivel económico y la seguridad como tal es peor, entonces prefieren ellos morir aquí que irse o regresar a su país. Y las personas LGTBIQ también, en espacios de protección, es decir, que no porque conforman o son parte de esta población vulnerable y porque quieren ejercer este goce sexual a partir de lo que ellos consideran su género, tiene que verse discriminado en su actuar o dentro de las relaciones que puedan, afectivas que ellos puedan iniciar. Si es que se encuentran roles subordinados dentro de esas relaciones homosexuales, podría claramente ser sujeto de medidas de protección. O asimismo, un integrante de la comunidad LGTBIQ, por ejemplo, un adolescente homosexual, que es golpeado por sus padres para que se vuelva macho o para que deje la homosexualidad como si fuese una enfermedad, ese tipo de sometimientos o castigos, adicional a su grupo etario, adolescente, también por ser parte de la comunidad LGTBIQ, lo convierte, a partir del enfoque, recuerda, el interseccional, doblemente vulnerable. Y por último, también tenemos la atención diferenciada para personas dependientes o víctimas indirectas en las que se identifiquen factores de riesgo. Es decir, aquellos hijos que están siendo sometidos a estos denuncias constantes de los padres y que se pueden ver afectados, también tendríamos que realizar una atención sobre ellos, un informe psicológico, un informe social sobre las víctimas indirectas. Bien, voy a dejar de compartir aquí, ya nos quedan solo 10 minutitos, pero quiero compartir antes con ustedes a ver, un ratito, no sé si acá está, el protocolo que lo tengo acá, creo que es a ver, escritorio, un ratito, acá está, muy bien.
Ese es el que quería mostrarles, señores. Igual a todos los que se han matriculado, yo les voy a remitir tanto las diapos como el informe, ¿ya? Acá está. Muy bien. Justo me ha dado el tiempo para mostrarles este protocolo, porque a veces me quedo sin tiempito para ello. Señores, antes de que se nos acabe el tiempo, también decirles que vamos a realizar eh, capacitaciones de forma presencial. Hemos estado, recientemente hemos estado en la selva, hemos estado en Moyobamba, hemos estado en Rioja, hemos estado dictando ahí unos cursos importantes y vamos a estar este fin de semana en Lima y vamos a estar en Arequipa en agosto, vamos a estar en Tacna en junio, la quincena de junio, y vamos a retomar a Moyobamba y Tarapoto en la última semana de junio, desde el 23 hasta el 26 de junio vamos a estar en la selva. Así que atentos, señores, para poder encontrarnos. Y en julio vamos a estar, si todo sale bien, en Iquitos. Bien, señores, lo que les estaba indicando, y pueden tomar nota de estas fechas si ustedes me siguen en mi red social, incluso por ahí podemos seguir conversando, finalizada la clase. Me encuentran como en Instagram, como @TaniaCarolinaBR. Ahí me encuentran para que puedan tomar dato de los eventos académicos que realizamos. Muy bien. Aquí tengo, miren, dentro de este protocolo aprobado del Centro de Emergencia Mujer, nos habla acerca del abordaje interdisciplinario. Justamente porque es un problema complejo y multicausal, requiere de profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, abogados, entre otros. ¿Correcto? El desempeño que ellos tienen justamente no se va a restringir a lo de su propia especialidad, sino también para que elaboren algún tipo de estrategias. Este protocolo justamente establece la atención diferenciada, aquí verán ustedes, para niños, para adultos mayores, para personas con discapacidad, que es lo que hemos visto aquí. Pero quería mostrarles lo que conlleva el informe social, a ver, no sé si está acá, en la fase de la primera entrevista. Miren, la primera entrevista que realiza el Centro de Emergencia Mujer puede realizarse bajo dos modalidades, ¿correcto? Una entrevista conjunta o una entrevista realizada por uno de los servicios. La primera entrevista, efectivamente, es el hecho de identificar la no revictimización, es decir, no hacerle recordar constantemente a la persona usuaria los hechos que habrían ocurrido. Y en el caso de la entrevista conjunta, preferentemente, dice, la primera entrevista debe realizarse de manera conjunta con la participación del psicólogo, trabajador social y abogado, con la finalidad de no revictimizar, claro que sí. Pero quien debe dirigir esa entrevista debería ser el psicólogo, ¿correcto? Y en ausencia del psicólogo, recién el trabajador social podría dirigir esa entrevista. Recuerden que para mí es más importante, y no porque él sea un mejor trabajador o no, el psicólogo respecto al asistente social, sino que a nosotros nos favorece más el informe psicológico, porque el informe psicológico va a ser utilizado también en el ámbito de sanción. Incluso tiene el mismo nivel de pericia psicológica, miren ustedes. Si se realiza pericia psicológica, tú puedes ir por el ámbito de sanción como delito. Pero si no hay pericia, ¿qué haces? Vas al informe. Pero si no hay informe psicológico, no lo vas a hacer con el social. A mí lo que me favorece es el informe psicológico. Adicional a eso, si yo tengo informe social, perfecto, porque con ese puedo emitir las correctas y coherentes medidas de protección. Pero para mi ámbito de sanción, recuerda, es vital el psicológico. Ahora, en la caso de la entrevista realizada por uno de los servicios, la primera entrevista a la persona usuaria es realizada preferentemente por la psicóloga o en su defecto por el personal responsable, ya sea del servicio social o del servicio legal. ¿Correcto? En la primera entrevista se analiza la naturaleza del hecho o el evento violento, se recabe información para evaluar el riesgo, brindar alivio emocional y diseñar con la persona usuaria las estrategias para abordar la violencia a la que ella ha sido sometida. Ahora, hay algunas ciertas consideraciones que tienen que tener para realizar estas entrevistas y aquí están dentro de este protocolo que les voy a mostrar, que va anexado a la clase, pero se establecen fases. Y una de las fases importantes para mí, voy a avanzar acá, es la fase final, en el hecho de que tú resumes lo tratado en la entrevista, pero planificas las acciones futuras. Señores, no puede terminar en solamente realizar la entrevista. Tú tienes que establecer
un soporte continuo a la víctima. Si no, esta víctima va a regresar al ciclo de violencia. ¿Correcto? Ahora, también aquí te establece algunas consideraciones importantes, cómo actuar cuando la víctima está en crisis, ¿no? Situaciones difíciles, por ejemplo, y específicamente el tema de la evaluación de riesgo. Ya sabes que puedes encontrar un riesgo leve, un riesgo moderado y un riesgo severo. Cuando estás en riesgo severo, recién ahí podrías pedir una medida de protección de retiro del denunciado, un riesgo severo acreditado. Y también en el severo podrías pedir que se prescinda de la audiencia y que se dicte de una vez la medida de protección. Esos dos tipos de situaciones podrías tú identificar como un riesgo severo, es decir, decirle, juez, no me vayas a hacer audiencia porque estamos en severo. Y juez, dícteme la de retiro del agresor porque el riesgo severo está acreditado, incluso hay amenaza de muerte, ¿correcto? Acá dice Diomedes, doctora, ¿puede denunciarse por agresión psicológica y lograr? Claro que sí. Diomedes, justamente por violencia física, psicológica, sexual o económica, tú puedes solicitar medidas de protección por cualquiera de las cuatro. Pero que te las den o no va a depender primero de identificar si es que está dentro del ámbito de protección, es decir, si las personas, hay sujeto activo y sujeto pasivo dentro del marco de protección. Segundo, el nivel de riesgo, si hay un nivel de riesgo, ya sea leve, severo o moderado. Y tercero, establecer la vulnerabilidad de la víctima y establecer la peligrosidad de la parte denunciada. Con todo eso, tú puedes dictar una medida de protección si es que el caso así lo amerita. No necesitas pericia, no necesitas informe, pero sí nos va a ser útil para saber utilizar estos informes tal vez en el ámbito penal. Muy bien. Bien, señores, hemos llegado al final del curso. Agradecerles nuevamente su participación. Les voy a dejar escrito aquí a todos cómo me encuentran en Instagram. Ya saben, a todos mis seguidores de Instagram, ahí voy subiendo algunos tips como Tania Carolina BR, y en Facebook me encuentran como Tania Bocanegra Risco. Señores, estamos pronto a vernos. Espero poder coincidir con ustedes. Estamos con una agenda interesante también de reuniones presenciales. Recuerden que yo no solamente veo violencia, sino también veo derecho de familia. Muchas buenas modificatorias que se han dado. Incluso si hay otro espacio para conversar con ustedes en CEFOCAT, podríamos hablar acerca de esta nueva modificatoria que se ha dado con la 32006 de la potestad de oficio del juez para poder averiguar acerca de la condición económica del obligado a los alimentos. Importante. Bien, acá José Luis para despedirnos dice, doctora, buenas noches, mi consulta es, ¿existe algún protocolo para la emisión de medidas de protección? Claro que sí. El protocolo, estimado José Luis Miguel, es el protocolo de 8 de marzo. Si te inscribes en el diplomado, también se lo voy a hacer llegar. Es un protocolo emitido por el Poder Judicial. Es un protocolo en el que aborda todos los tipos de violencia, cómo puede emitirse una medida de protección en esos casos. Ahora, sí te digo de primera mano que el tema de la violencia económico-patrimonial puede surgir una asignación anticipada de alimentos como medida de protección o una asignación económica de emergencia, cosas totalmente diferentes. Una es en razón de, vas a iniciar un proceso de alimentos, te evito la anticipada antes de que hagas el proceso de alimentos porque te quiero apoyar de manera rápida. En cambio, el apoyo económico de emergencia es por una situación que no necesariamente está referida al tema de alimentos, sino que es, por ejemplo, no tiene dónde vivir el día de hoy, no tiene cómo costear la alimentación de estos días, o está embarazada, no tiene para el gasto de parto, no tiene para poder alimentar, o poder alimentarse durante el tiempo que está gestando, porque no puede trabajar, una asignación económica de emergencia. Y Pilar Marquina dice, doctora, buenas noches, porque son ineficaces las medidas de protección. Resultan ser ineficaces, Pilar, cuando tú, como abogada, tal vez, no has solicitado que se ejecute el apercibimiento de denuncia a la autoridad. Recuerda el caso John Kelly. Ni tan ineficaz porque la prohibición era de volver a ejercer violencia y también de acercarse a la víctima. Él se acercó, ejecutaron el apercibimiento y el señor se fue a la cárcel por desobediencia a las medidas de protección. Así que, Pilar, resultan ineficaces cuando no solicitas, no haces un monitoreo y no ejecutas los apercibimientos penales. Recuerda que se puede dar hasta prisión preventiva por un incumplimiento de una medida de protección. Bien, muchísimas gracias, señores, por su conexión. Nos vemos en una siguiente sesión.